sus casas, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Orue y continuamos aquí en Aprendo en Casa. Ayimpuncha Panicuna, yo soy Junior Béjar y estoy muy contento de acompañarlos en este espacio de ciencia y tecnología. ¿Se acuerdan de mi prima? Claro, nos contaste que estaba preocupada porque debido a la emergencia sanitaria, el grupo ecológico al que pertenece no había podido regar los parques de su comunidad. Sí, y las plantas se estaban muriendo. Pero ahora está feliz porque construyó el sistema de riego por goteo que propusimos en el programa anterior. ¡Qué bien! Y cuéntanos cómo le fue. Me dijo que armó varios prototipos que colocó en su jardín. Los utilizó en plantas pequeñas que luego trasladará a los parques de su comunidad. Y dime, ¿sus compañeros hicieron lo mismo? Sí, pero algunos lo utilizaron en macetas. Oye, qué alegría que pudimos ayudar a solucionar el problema de escasez de agua en la comunidad de tu prima. Yo imagino que debe de haber varios sectores de nuestro país que tienen el mismo problema. De todas maneras. Bueno, ojalá que este sistema de riego ayude a muchas personas. Steph, cuéntame, ¿tú llegaste a hacer algún prototipo? 5. ¡Wow! Para todas las plantas de las macetas de mi casa. ¿Y tú? Yo armé 10. 6 las puse en el jardín de mi edificio y 4 en las macetas de mi casa. Para el jardín utilicé botellas grandes y para las macetas botellas pequeñas. Ah, mira, yo le eché nutrientes a la tierra antes de colocar el sistema de riego por goteo. Lo que yo hice fue remover la tierra del jardín antes de colocar los prototipos. ¿Y ahora qué continuará? Eso solo lo sabe la profesora Aida Lobatón. Buenos días, profesora. Bienvenida a Aprendo en Casa. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias por preguntar. Un saludo muy grande a todas y todos los estudiantes que nos están viendo. Veo que les fue muy bien con su sistema de riego por goteo. ¿Anotaron sus observaciones? Sí, yo las anoté en el cuadro que elaboramos en el programa anterior y también tomé algunas fotos. Yo también las anoté y además grabé todo lo que hice, desde que empecé a cortar las botellas hasta que las coloqué al costado de las plantas. Han hecho un buen trabajo. Hoy verificaremos el funcionamiento de la solución tecnológica y realizaremos los ajustes que sean necesarios para su óptimo funcionamiento. ¡Genial! Así funcionará aún mejor nuestro sistema de riego por goteo. Así es. Primero me contarán todo lo que han hecho. Esa información será muy útil para mejorar el prototipo hasta encontrar la mejor opción y poderla replicar en diferentes zonas de nuestro país que se encuentren con el problema de la escasez de agua. Primero, ¿cuál será nuestro reto el día de hoy? Hoy, al finalizar, explicarás los procedimientos que hiciste y, de ser necesarios, los cambios que realizarás a tu prototipo para un mejor funcionamiento. También elaborarás un reporte donde expliques todo el proceso de tu solución tecnológica para presentarlo en un fanzine. Listo, entonces empecemos. Para recordar el sistema de riego por goteo, observemos las siguientes figuras. La figura 1 muestra un prototipo para una maceta y en la figura 2 se observa el prototipo para un área más grande, como un jardín, por ejemplo. Así lo hice en mis macetas. Como les dije al inicio, primero me contarán todo lo que hicieron para construir su sistema de riego por goteo. A ver, primero hice un plano del jardín de mi edificio y elegí 6 plantas para colocar el prototipo junto a ellas. Luego elegí 4 plantas de mi sala. ¿Cómo son esas plantas y por qué las elegiste? Elegí las más pequeñas del jardín y de las macetas, porque así podía observar mejor su crecimiento. Las otras plantas son muy grandes. Las elegiste por el tamaño. No, yo no tengo tantas plantas como Junior como para ponerme a elegir, así que los coloqué en todas las macetas de mi casa, que son 5. ¿Y cómo son tus plantas? De diferentes tamaños. La más pequeña debe medir unos 15 centímetros y la más grande unos 60 centímetros aproximadamente. Esa información que me están brindando debe ser registrada en un cuaderno. Son datos importantes, pues le permitirán tener un registro de su crecimiento. Tiene razón, profesora, no lo había considerado. ¿Qué tipo de material utilizaron? Bueno, yo utilicé botellas de plástico de medio litro como recipiente del agua y para taparlas usé botellas de 1 litro. Todas fueron iguales para mis macetas. ¿Y tú, Junior? Yo también utilicé botellas de plástico, de 1 litro para colocar el agua y de 1,5 litros para taparlas, todas iguales en el jardín.
para las macetas, de medio litro para el recipiente y de 1 litro para la tapa. ¿Y las botellas de plástico que utilizaste, todas son transparentes? Sí, yo utilicé botellas recicladas y las lavé. Quedaron súper limpias y transparentes. Yo, botellas transparentes en los recipientes de agua y para taparlas verdes. Así combinan con el color de las plantas. Vaya, Steph, tú sí que piensas en todo. ¿Ustedes creen que el color de las botellas intervengan en el funcionamiento del prototipo? No lo sé. Sería bueno que identifiquen con un nombre o número cada prototipo y observen el funcionamiento de los construidos con botellas transparentes y verdes. Entonces cambiaré algunas botellas verdes por transparentes que usamos como tapas para observar la diferencia. Y yo incluiré algunas botellas verdes que usaremos como tapas en el jardín y en mis macetas. Muy buena decisión. Así podrán comparar el funcionamiento y al final de unas semanas tomar la decisión de quedarse con el color que funciona mejor, si es que observan que el color de la botella influye en el funcionamiento. Recuerden, observar es mirar algo sin modificarlo, con la intención de examinar, interpretar y obtener conclusiones sobre el fenómeno observado. Por ejemplo, debemos observar cuánto está aumentando el tamaño de las plantas. Para ello debemos medir su altura. Ustedes deciden cada cuánto tiempo las van a medir. Yo estuve apuntando el volumen de agua que le puse a cada recipiente. Eso es correcto. También, cada cuánto tiempo vuelven a ponerle agua al recipiente. ¿A qué distancia de las plantas pusieron sus prototipos? Yo los puse a 10 centímetros de las plantas pequeñas y de las grandes a 15 centímetros. ¿Y por qué hiciste eso? Mi mamita me lo sugirió. Me dijo que las raíces de las plantas pequeñas son más cortas y las de las grandes son más largas. Entonces lo hice para asegurarme de que todas las raíces se rieguen. Buena sugerencia. Yo todos los puse a 10 centímetros porque todas mis plantas son pequeñas. Me había olvidado de contarles que al día siguiente que coloqué los prototipos en el jardín, 3 de las tapas, se volaron. Bueno, seguro fue por el viento. No las enterraste bien. Supongo que fue eso. Al darme cuenta las enterré a más profundidad. Ese es otro dato importante. Tenemos que considerar la fuerza de los vientos, la temperatura del ambiente, la luz solar. En general, las condiciones atmosféricas de la zona. En mi caso todas las plantas son de interior. Igual pueden desarrollarse bien bajo sombra. Pero la luz solar es importante. No la expondrás directamente al sol, pero sí al costado de una ventana donde ingrese luz solar. Bueno, el jardín de mi edificio recibe luz solar y las macetas de mi casa están en unas jardineras en las ventanas. ¿Qué tipo de agua están utilizando? Del caño. Agua potable. También yo. ¿Se puede utilizar otro tipo de agua? Podrían probar. Un diseño tecnológico se basa en varias pruebas hasta llegar a la mejor alternativa. ¿Y qué tipo de agua podríamos usar? Reflexionen y propónganlo ustedes. Ya sé, el agua con la que se lava las verduras y frutas. ¿Es una buena opción? Tendrán que observar cómo se da la evaporación y condensación con estos dos tipos de agua y llegar a una conclusión. Si funciona, estaríamos utilizando agua reciclada. Eso sería genial. En toda solución tecnológica, siempre se presentan alternativas para optimizar el prototipo. Hay que tener paciencia, porque debemos de observar si hay mejora o no al cambiar algún material o insumo. Probaré colocando agua potable en algunos prototipos y agua reciclada en otros. Muy bien, ahora elaboraremos una tabla, recordando lo que hicieron y evaluando las dificultades que tuvieron al construir y observar sus prototipos. Las tablas son importantes porque permiten sistematizar la información. ¿Cómo sería esa tabla? Ya sabemos que vamos a describir las acciones y observaciones. Faltaría establecer cómo lo hemos hecho. Podemos indicar el estado de avance. Inicio, proceso o concluido. Entonces, la tabla podría ser como esta. En la primera columna, describimos los procedimientos o acciones que realizaron o sus observaciones. Y en las siguientes columnas, indicamos el estado de avance, si está en inicio, proceso o concluido. ¿La completamos? Manos a la obra. Determinar la cantidad de prototipos y lugar donde serán ubicados. Yo primero hice el plano del jardín para elegir cuántos y dónde colocaría mis prototipos y elegí las plantas más pequeñas. Mi papá me ayudó a medir el jardín y con él elegimos las plantas.
Bien, ¿esa acción fue fácil, regular o complicada? Fue fácil. Yo elegí todas las macetas de mi casa. Y luego tuve que conseguir los materiales, ¿no? Que también fue fácil. Bien, ¿qué seguiría? Construir el prototipo. Lo acabé fácilmente. Lo hice de acuerdo al tamaño de las plantas. Luego siguió instalar los prototipos, enterrar el recipiente, echarle agua y taparlo, que también fue fácil. Como les conté, al día siguiente encontré en el jardín 3 tapas que se habían volado. Eso significa que debemos asegurarnos que las tapas estén bien enterradas y seguras. Anotemos esa información para tenerla en cuenta. El siguiente punto dice, observar cómo el agua disminuye. ¿Qué me pueden decir de eso? Al día siguiente observé que el volumen del agua disminuyó y se veía cómo las gotas de agua caían en la tierra. ¿Y cómo sabes cuánto se evaporó? Se notaba, lo recuerdo. Sería bueno colocarle una marca para visualizarlo mejor, ¿no? Sí, yo también solo observé que había menos agua, pero no sé cuánto se evaporó, o sea que está en proceso. También vi las gotitas que se formaban en las paredes de las tapas. Entonces, se observó la condensación fácilmente. Muy bien. ¿Y alguno tocó la tierra para ver si estaba más húmeda respecto al día anterior? La tierra de las macetas de mi casa ya estaba un poco húmeda, así que antes de colocar el prototipo, removí la tierra alrededor de la planta y le eché los nutrientes. En mi caso, mi papá también me sugirió que removiéramos la tierra y aprovechamos en remover la tierra de todo el jardín, que también estaba un poco húmeda. Lo mismo hice con la tierra de las macetas. Esos datos también hay que anotarlos. El de remover la tierra, sea de las macetas o del jardín, y el de echarle nutrientes. Fue fácil hacerlo en mis macetas. En el jardín no fue tan fácil, porque es grande. Felizmente mi papá me ayudó, así que también concluimos esta tarea. Qué bueno que tu papá Junior y tu mamá Stephanie participaron de sus proyectos. Sí, mi mamá está súper entusiasmada. Quiere ver cuánto crecen las plantas con este sistema de riego por goteo. ¿Algo más que falta en la tabla? Eso fue todo lo que hice. Aún tienen agua los recipientes, solo faltaría anotar cuando se termine. Entonces, dejemos unos recuadros para que anoten lo que falte. Ahora elaboraremos una tabla donde anotaremos las sugerencias que estábamos conversando al inicio para tenerlas en cuenta y ver si el funcionamiento del prototipo mejora. Hasta hoy los prototipos que construí funcionan bien. Los míos también. Pero ya quiero saber cómo funcionarán con los cambios que haremos. Entonces empecemos y nuevamente pregunto, ¿cómo sería esa tabla? Anotemos los materiales o procesos que cambiaremos. Ya, entonces podría ser como esta. Dijimos que debíamos cambiar algunas botellas transparentes por botellas de color. Bien, ¿qué más? Mediremos cada cierto tiempo la altura de las plantas para tener un registro de su crecimiento. También variaremos la distancia del prototipo a la planta si la humedad no llega a la raíz. Es decir, evaluaremos si la distancia es la correcta.
yo coloqué el prototipo a 10 centímetros de todas las plantas, porque son pequeñas, de 20 centímetros más o menos. Stephanie, tú no las colocaste a la misma distancia, ¿verdad? No, yo coloqué los prototipos a 10 centímetros de las más pequeñas y a 15 centímetros de las más grandes, que más o menos miden unos 60 centímetros. Muy bien. Hay que observar si esas distancias son las más adecuadas. También acercaremos las macetas a los rayos solares, cambiándolas de posición. La idea es que les llegue la luz solar. Yo las pondré cerca de mi ventana. ¿Algo más? Tenemos que considerar las condiciones de temperatura y vientos para fijar las tapas. En el caso de los jardines o áreas más grandes, tener cuidado si llueve o hay fuertes vientos. Observar las condiciones atmosféricas. Eso es correcto. Usar agua reciclada. El agua luego de lavar las verduras y frutas, por ejemplo. Muy bien. Utilizar agua reciclada. ¿Algunos cambios más? Eso es todo lo que se me ocurre. Está bien. Si encuentran otras posibilidades de cambio, lo apuntan en la tabla para tenerlo en cuenta. Además, está pendiente completar las 2 últimas filas del cuadro. Recuerden que los cambios los deben aplicar solo a algunos prototipos. Así podrán comparar. Observando y comparando podrán decidir qué prototipo funciona mejor. Y así podremos replicarlos con seguridad. Eso es. Bien, hemos evaluado y validado el funcionamiento de sus prototipos iniciales y hemos considerado algunos cambios buscando optimizar el sistema de riego por goteo. Anotaré todas mis observaciones en un cuaderno y también las grabaré para intercambiar información con mi prima y sus compañeros de Parques Verdes. Ay, yo tomaré fotos para colocarlas en el fanzine y todas las observaciones también las escribiré en un cuaderno. Así tendré toda la información ordenada y completa. Eso es lo que se debe hacer. Tengan paciencia y cuidado con las observaciones y anoten todo. Profesora Aida, tenemos una pregunta de un estudiante. Hola, soy Fabricio y vivo en Lima. En el programa anterior de Ciencia y Tecnología mencionaron que íbamos a elaborar un reporte y que parte de él lo usaríamos para el fanzine. Quisiera saber cómo es este reporte. Muchas gracias. Claro que sí, Fabricio. El reporte es un documento sencillo. Primero, colocan el título de su proyecto. Digamos, Sistema de riego por goteo. Vamos, profesora, puede ser un nombre más creativo. Bueno, lo he pensado rápido. ¿Qué nombre se te ocurre a ti? ¿Qué tal Creciendo Gota a Gota? Me gusta. Lo que Junior no está diciendo es que viene pensando en ese título desde la semana pasada. Eso es bueno. Significa que el proyecto le importa. Bueno, ¿luego qué hacemos? Luego, describimos para qué y por qué diseñamos este prototipo. Entonces tenemos que recordar cómo empezó todo. El problema que tenía la prima de Junior, que no podía regar las plantas de los parques de su comunidad. Exacto. Luego hacemos una breve descripción del sistema de riego por goteo. ¿Qué materiales se utilizaron? ¿Cuánto costaron? También cómo se construyó y cómo funciona. Sí, pero explicando cuáles son los fundamentos físicos en los que se basa su funcionamiento. Explicamos todas las observaciones que hemos tenido. Así como las dificultades que pudieron tener al inicio y los cambios que realizaron para optimizar su prototipo. Profesora, ¿también podemos escribir algunas sugerencias que no hayamos tratado hoy? Por supuesto. Después de algunas semanas van a surgir nuevas ideas y propuestas como resultado de su observación. Este sistema de riego me gusta un montón, porque todo lo hemos construido con material reciclable. Ese es otro punto que deben explicar. ¿Qué impacto tiene el diseño que se ha propuesto frente a la comunidad y el ambiente? Aquí explicamos si el sistema de riego funciona bien y si cumple con el propósito de ahorrar agua. Correcto. Verificar si las plantas crecen bien. Igual como si se estuviese regando con su sistema de riego común. Explicar que se utiliza material que ayuda a disminuir la contaminación y no olviden el agua reciclada. Si funciona bien, este sería un gran ahorro para la comunidad y para sus hogares. ¿Eso es todo? Terminamos con las conclusiones y recomendaciones que puedan hacer. Podemos pegar nuestras fotos y explicarles, ¿verdad? Claro, también pueden ser dibujos, esquemas, tablas. Todo depende de su imaginación. Lo tendremos en cuenta, querida profesora. Ustedes también, ¿cierto? Bien. Recuerden,
Tengan paciencia y cuídense mucho. Muchísimas gracias, profesora. Usted también cuídese muchísimo. Hasta la próxima, profesora. En el programa de hoy hemos implementado y evaluado nuestro prototipo de sistema de riego por goteo. A pesar de que nuestros prototipos están funcionando, hemos sugerido algunos cambios para mejorarlos. Estos cambios los tendremos que observar y comparar con los prototipos iniciales para decidir cuál es el que mejor funciona. Y así poder replicarlo. Tal vez lo podamos utilizar en áreas más grandes que una maceta o un jardín. Ahora que me pongo a pensar, los parques de la comunidad de mi prima estarían llenos de botellas. Pero si buscamos una bonita decoración para estos sistemas de riego, sin que pierdan su efectividad, por supuesto, el parque se verá bonito, serán como adornos. Steph, a ti te encanta la decoración. Seguro se te ocurrirán algunas ideas. Tal vez pintando algunas piedras alrededor de los prototipos. ¡Qué buena idea, Stephanie! Te la copiaré para el jardín de mi edificio. También hemos hecho un esquema del reporte que deben presentar. Parte de él será parte del fanzine. Invita a tu familia a participar de esta actividad, así como lo hemos hecho nosotros. Estoy segura que tu mamá, tu tía, tu abuelito, tu hermana saben cosas que pueden enriquecer tu prototipo. Y no olvides colocar tus evidencias en tu portafolio. Ahora sí, nos vemos en el siguiente programa de Aprendo en Casa.